Buenas noches con todos. Nuestro grupo conformado por Renato dos Santos, Héctor Chumacero, Leila Ruiz Tito, Valera Benavides y Rodrigo Quispe, que se presenta, va a realizar, o va a comentar nuestra postura sobre la reforma agraria en el Perú. Esta misma fue promulgada el 24 de junio de 1969 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Marcó un cambio profundo en la estructura social y económica del país. Su principal objetivo fue eliminar el sistema de latifundios y devolver a las tierras a los campesinos, reconociendo sus derechos y buscando reducir la desigualdad social entre terratenientes y trabajadores rurales. Aunque benefició a miles de familias, también generó desafíos económicos y transformaciones en la organización del campo peruano. Bueno, siguiendo con el tema, la ley de reforma agraria en el Perú, para hablar de la ley de reforma agraria hay que viajar hasta 1969, donde el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderados por el general Juan Velasco, promulgan un 24 de junio de 1969. Esta ley tenía como objetivo remover el sistema de los latifundios, básicamente la aprobación de las tierras del campesinado entre los hacendados y los terratenientes de ese entonces. Justamente la idea era remover todo esto y dárselo a los campesinos para que puedan ser administrados por ella, por también fue darle reconocer a los derechos de los campesinos y remover el todo a la desigualdad social entre los hacendados y los campesinos. En ese entonces, el año 2019, el Ministerio de Cultura indica que aproximadamente casi 9 millones de hectáreas fueron expropiadas a los hacendados y más de 370.000 familias fueron beneficiadas por esta ley adicional. Algunos consideran también que esta ley trajo algunos desórdenes económicos y de cómo se iba manejando también el tema del campo o el cultivo. En ese entonces, a continuación, vamos a ir desarrollando distintas ideas. ¿Fue beneficioso o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Desde un punto de vista político, económico y social, esta pregunta sigue generando debate con un fracaso económico, otros como un proceso que cambia la historia del campo peruano. En caso de las comunidades como Catacaos en Piura, comunidades que estudia María Luisa Porneo, la reforma agraria sino también constituyó desde las comunidades que lucharon para recuperar sus tierras y fortalecer sus organizaciones. Tesis: la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque transformó la estructura, políticas económicas y sociales del campo, promoviendo la justicia y la igualdad y la participación del campesino. Según Borneo, este proceso rompió el poder de las termidades y permitió a los campesinos reorganizarse y tener voz propia, aunque su aplicación tuvo limitaciones técnicas y económicas, como la falta de apoyo y las crisis que afectaron a los cooperativos. Anticipación del desarrollo. Primero se analizaron los aspectos políticos y sociales de la reforma agraria, mostrando cómo las comunidades campesinas ganaron autonomía y reconocimiento. Luego se abordaron sus aspectos económicos y culturales, resaltando sus logros de la redistribución de tierra, resaltando sus logros en la redistribución de tierras y también los desafíos que enfrenta en el paso del tiempo con conjunto. Este análisis mostrará que posee en sus dificultades. La reforma agraria marca un avance histórico hacia la igualdad, la justicia social en el Perú rural. Y es aquí donde nos preguntamos si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Desde la dimensión política permitió desmantelar el poder concentrado en la oligarquía terrateniente y quebrar el sistema de haciendas que mantenía un orden casi feudal en el campo. De esta manera, el Estado asumió un rol en el que la redistribución de la tierra y en la corporación del campesino como sujeto político y en el plano social es muy importante. Es muy importante precisar que la reforma significó un avance en términos tanto de dignidad como de ciudadanía, otorgando los derechos y reconocimientos a los trabajadores rurales que antes vivían sujetos a relaciones de servidumbre. Así que para miles de familias campesinas que recibieron la tierra con un cambio no solamente económico, sino también simbólico, y por lo que dejaron de ser peones para convertirse en propietarios o también asociados en cooperativas. Sin embargo, también es importante precisar la dimensión económica que tuvo esta reforma agraria, que generaron pues una fuerte caída
de la productividad agrícola, y esto repercutió a mediano plazo porque provocó desabastecimiento interno y una creciente dependencia de alimentos importados. En el aspecto cultural, la reforma revalorizó la identidad campesina y la cultura andina. La reforma agraria de 1969 significó mucho más que una simple retribución de tierras. Representó un profundo cambio en la manera que Perú entendía su identidad, como muestra documental. La Revolución y la Tierra de Benavente, 2019, destaca que el mensaje de Velasco, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, se convirtió en un símbolo de dignidad y orgullo. Por primera vez el Estado reconoció al campesino no como un sirviente, sino como un protagonista del desarrollo nacional. Este proceso impulsó el orgullo de raíces rurales y fomentó la valoración de la cultura andina como parte esencial de la identidad privada, la lengua quechua, las festividades tradicionales y las costumbres agrícolas comenzaron a ser reconocidas como expresiones legítimas de nuestra diversidad cultural. Además, como explicó María Luisa Borneo en 2019, en un estudio de la reforma agraria desde abajo en regiones como Piura, las comunidades no solo recibieron tierras, sino que también reconstruyeron nuestra identidad comunal. En este sentido, la reforma agraria no solo cambió la estructura económica del campo, sino que también sembró una manera de entender lo que significa ser peruano, valorar el trabajo de la tierra, la organización comunitaria y el legado cultural de los pueblos andinos y costeños. Aunque con el tiempo algunas de estas estructuras se fragmentaron, su herencia cultural sigue viva en comunidades. En conclusión, la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una medida histórica que cambió el rumbo del Perú. Su impacto político y social fue incuestionable al romper con siglos de desigualdad al incorporar a los campesinos al desarrollo nacional. Representó un acto de justicia que devolvió dignidad a miles de familias y reconoció el valor del trabajo agrícola como base del progreso nacional. Además, la reforma no solo transformó la propiedad de la tierra, sino también la conciencia colectiva del país. Por primera vez el campesinado fue visto como protagonista del desarrollo y no como un sector olvidado. Esto mismo marcó un cambio profundo en la manera en que el Perú se entendió a sí mismo, más diverso, más justo y con un compromiso hacia la equidad social. Aunque su implementación enfrentó dificultades en la gestión y la productividad de la reforma agraria, debe ser recordada como un proceso de justicia social y emancipación que sentó las bases para una sociedad más equitativa y participativa a pesar de sus errores. Dejó una huella imborrable en la historia contemporánea del Perú y abrió camino hacia las nuevas políticas de inclusión y desarrollo rural.